Hey guys, let's roll sound. All right, let's go. Sound speed. Want to take more? Mark? Action. Cuando la música y la palabra llegan a un gran público, un grupo de especialistas opera un sistema diseñado para hacerlo realidad. Esto es el Refuerzo Sonoro, y esta es su historia en Venezuela, contada por sus protagonistas. La historia del Refuerzo Sonoro en Venezuela. Al comienzo de la década del 70, las compañías ya contaban con equipos más especializados. Los antiguos sistemas de amplificación habían sido sustituidos por unidades separadas de preamplificadores, mezcladores y amplificadores de potencia. A la par del uso de las columnas de voces, ya habían comenzado a utilizarse altoparlantes de 2 vías, y aunque al principio estos eran de construcción propia, ofrecían una mejora en el rango de frecuencias reproducidas hasta que estos comienzan a ser desplazados por los nuevos sistemas de fábrica de 2 y de 3 vías que amplían aún más ese espectro de reproducción sonora, aumentando enormemente la calidad del sonido difundido. Aunque desde finales de los años 60 se producen los primeros eventos con sistemas dedicados de amplificación al público, la década del 70 marca el verdadero despegue del refuerzo sonoro para los eventos musicales medianos y masivos en Venezuela. Ok, que Sonophone es la que va a empezar a trabajar en Sound Reinforcement, en el sonido de refuerzo o el sonido para espectáculo. Aparte de eso, hacían equipos. Sonophone hacía cornetas y hizo 2 cornetas muy famosas, porque una se llamaba Villos, porque fue para Villos Frometa, y la otra les llamaba Los Melódicos, porque fue para los melódicos. Entonces, esas eran cornetas, porque en aquel entonces las cornetas eran costosas y no había nada. Entonces él, a través de lo que tenía, era la línea casera, pues tenía altoparlantes buenos de línea casera, y hizo esos modelos. Los conciertos que se hacían en las conchas acústicas de esos grandes festivales eran hechos con mixer de tubos. Y entonces nosotros teníamos 5 mixers de MXM, que se llamaba, que eran de la Bogen, que eran de tubos. Las compañías que alquilaban equipo comenzaron a comprar también parlantes que tenían 3 componentes: bajo, medios y agudos. Entre ellos, la Sonophone, que fue Audiorama, tenía la famosa Eliminator de Electro Voice. Y las Eliminators también nosotros ya empezamos, o sea que estamos hablando de que la Eliminator también las primeras veces que lo usamos, el Eliminator que usábamos, los conciertos de esto, eran con amplificadores de tubo. Bueno, al principio las estructuras de sonido eran muy sencillas, o sea, eran muy básicas, pues. Incluso la misma Audiorama, de repente podía montar un sonido con 2 cornetas Electro Voice, la famosa Eliminator, ¿verdad? Un amplificador que usaban de tubo, ¿verdad? Y un mezclador chub.
Ustedes hicieron el primero, los primeros voz de oro de Barquisimeto. Sí, voz de oro de Barquisimeto, donde ganó Héctor Cabrera, le ganó a Alfredo Sadel. Eso fue un espectáculo maravilloso, con un gran sonido, modestia aparte, pero me felicitó todo el mundo. ¿Se acuerda cuál fue el equipo que estuvo ahí? Trabajábamos con los Boeing, con el cual creo que habían para ese entonces 2 Eliminator nada más, y se llevaban vídeos también, y los amplificadores eran los Boeing de 100 y 200 watts. Bueno, con Audiorama también hicimos el festival de La Voz de Oro, que ganó Mayra Martí. Obviamente, micrófonos para las voces. Okay. ¿Y la orquesta también Sí, todo, sacábamos todo. ¿Sí? Entonces ahí es donde tú ibas poniendo 20 aparatos de eso y metías 80 micrófonos, o 10 o 15. Hacías toda la sección de cuerdas, metías los micrófonos y se iban puenteando 4 o 5 para hacer todos los violines y después los metales y después nosotros usamos la Eliminator. En los primeros conciertos todo era amplificadores de tubo y los mixers de estos que te digo. Eso era el concierto. En el techo del estacionamiento de Sears, que se hacía ese concierto de rock con Fred Escalante. Y entonces llegábamos, nosotros teníamos 5 mixers de MXM, que se llamaba, que eran de la Bogen, que eran de tubos. Entonces era la misma consola, nosotros le poníamos esos amplificadores. Eran amplificadores Bogen. Teníamos una Volkswagen. Poníamos en el piso de la Volkswagen, llenábamos esos amplificadores. En la parte de esa subida que la Volkswagen tenía atrás, poníamos la consola, abríamos el techo y operábamos desde ahí. Entonces tirábamos los amplificadores, los cables para allá, para las torres, y de ahí, pero salían desde esa camioneta. Pero claro, después vino Woodstock. Todo el mundo fue a ver la película de 85 veces. Entonces, claro, ya te creaba oye, espérate, que esto se puede hacer de otra forma, ¿no? Independientemente de lo que pasara allá abajo con la gente que, bueno, se fumaban las sillas, lo que fuera. Eso es un asunto aparte, pero afuera, en la tarima, digamos, tú veías que había una cierta logística, ¿no? Y un orden, pues, y un equipo, y había unos tipos ahí, unos chibúos trabajando en el equipo, ¿no? Entonces, después del post-Woodstock, digamos, ya las cosas tendían a ser un poco más organizadas. Entre los días 5, 6 y 7 de marzo de 1971, se realiza en los terrenos del Aeropuerto Grano de Oro de Maracaibo el concierto al aire libre llamado 1000 Canciones por la Paz, con la participación de más de 30 bandas de rock, cuyo sonido fue reforzado con un incipiente pero efectivo sistema de amplificación por parte de la compañía Audiorama. Reunido con mis compañeros, mis amigos, algunos de ellos tenían bandas de rock, decidimos hacer un festival y que fuera gratis. Lo primero que hicimos fue acudir a la Universidad del Zulia, a la Dirección de Cultura, y decirles que nosotros teníamos este proyecto, este plan. Y en fin, la universidad nos sirvió para darnos apoyo institucional, para prestarnos el sitio donde se realizó el festival, que eran los terrenos del antiguo aeropuerto de Grano de Oro. Y en un hangar donde se guardaban los aviones, en uno de los hangares, creo que el más grande de los hangares, fue donde pusimos la tarima. Cerrando el hangar estaba la tarima y dentro del hangar estaba todo lo que era organización, el trabajo de las bandas, toda la cosa backstage. Resolvimos los problemas fundamentales gracias al apoyo y la colaboración de numerosas empresas privadas. Y bueno, y así hicimos esos festivales, 1000 Canciones por la Paz en Maracaibo, fueron 3 días. Ajá, cuénteme ese. Eran viernes, sábado y domingo, y parte del lunes, pues eran 1000 Canciones por la Paz. Muy bonito el Festival de Paso, muy bonito. Bueno, sí, las columnas vídeo eran columnas con dos bajos SP15
y la trompeta era un 8 HD, y ese 8 HD se le ponía o un T25 de driver o el Intemperie, el driver de Intemperie, y llevaban su crossover, por supuesto, Electro Boy también. Y sí, bueno, se llevaron 2 columnas Shure que se alimentaban de la misma consola Shure, que era amplificada, se usaban como monitores. Y los MXM, que eran mezcladores, que se utilizaron para los micrófonos, pues, y para las líneas auxiliares de los mismos músicos, como guitarra, algunos otros instrumentos. Los micrófonos eran 664 de la Electro Boy, que eran sumamente direccionales, eran muy buenos. Y las 848, bueno, que fue, como te dije anteriormente, que se regaron fuera de la tarima para cubrir más espacio. Se pusieron en una mata, en un poste, se colocaron con el MX100 por línea 70 con transformadores y se regaron en el sitio. Utilizamos esos amplificadores con las consolas Bogen también, 200 vatios RMS. Eran muy potentes y eran unos buenos bajos. Bueno, el festival empezó un viernes en la tarde y terminó un lunes en la madrugada. Duró prácticamente 3 días. Participaron numerosísimos grupos, numerosísimas bandas, alrededor de 32 bandas de rock. Entonces, usted fue el operador en ese evento. Todos los días, día y noche. solo? Día y noche, yo solito. Bueno, con un ayudante, por supuesto. Yo el lunes en la mañana yo estaba que me moría ya, ya no podía, ya era un autómata. Ya en la primera mitad de los años 70, comienza la expansión de la oferta de sistemas de sonido en alquiler con el surgimiento de pequeñas compañías que ofrecían este servicio. O sea, nosotros creamos Audiorama con Bartolini. Bartolini tenía ahí arriba de la Sabana Grande, arriba en la fundación de Oye, ya en el año 73, 74, toda la parte que nosotros teníamos de Audiorama se le vendió a Venevisión, ¿me explico? Y la otra parte se le vendió a Fonseca. Salimos de ahí, hicimos tienda aparte y ahí mismo en la avenida Casanova alquilamos una quinta que estaba ahí. Me separo de Audiorama después de la entrada de Carlos Fonseca, año y medio más. Me separo de Audiorama, una parte que puso Gustavo Toro, que fue mi socio, y unos equipos que me habían dado de Audiorama, equipos que yo tenía. Formé Tecnisonido en la avenida Rubén, Caracas. Ya más avanzado, se formó una compañía que se llamaba Alpha Sound Production, que era de un japonés que trajo unas cornetas Alt Lansing. Es una compañía que primero se montó un estudio de grabación, pero vagamente me recuerdo, eran los Palos Grandes, donde era, teníamos una consola Tascam de 4 canales y todo eso. Entonces se decidió, bueno, vamos a comprar equipo de PA, que eso es lo que hace falta. Cuando tu papá, digamos, se plantea ya trabajar en el Poliedro, entonces ahí es cuando se une con Plaza. No, mi papá ya estaba trabajando en el Poliedro. Me refiero, trabajar con sonido. Ajá, sí, se une con Plaza, pues Plaza era el que sabía de sonido. Pues Plaza era el jefe de sonido del Poliedro y mi papá era el jefe de iluminación. Entonces se unen y empiezan a hacer trabajitos, pues. A continuación, oiremos las descripciones de los diversos sistemas de sonido utilizados por las compañías de entonces. Nosotros fabricamos una corneta porque las cornetas que habían eran unas cornetas que eran pequeñas y los amplificadores eran amplificadores muy chiquiticos. Los más grandes amplificadores que nosotros llegamos a tener en esa época eran de tubo, imagínate. Unos amplificadores que se llamaban Bogen y eran de 200 vatios. Bueno, con eso nosotros hacíamos un sonido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Había unos Shure chiquiticos, me acuerdo, uno de 3 o de 4 así, y nosotros
y de 4. Nosotros utilizamos mucho Sennheiser y teníamos también, habían otros que eran AKG. Una corneta que allá nosotros después la llamamos la previsora porque eran rectas atrás, pero aquí hacían así, ¿no? Nosotros le decíamos la previsora pues, y teníamos un bojotevicha de esas. Y entonces con un 12 y un 15 y tenían una pulgada, porque antes como no había tan buena corneta, entonces uno hacía más o menos lo mejorcito que uno podía, porque después llegaron las Eliminator, eso en los años 70. Entonces nosotros compramos 9 amplificadores BA5000 Samsung y teníamos ya consolas amplificaditas para la época que empezaron a llegar aquí a Venezuela, que eran las Pibi. Bueno, inicialmente cuando salí de Audiorama me dieron unos equipos que eran unas cornetas Billo, de las viejas, que eran custom, pues, la famosa Billo. Yo había fabricado 2 Eliminator, Gustavo compró 2 Eliminator, compramos un par de cornetas Servin Vega, y teníamos 2 amplificadores Zoom y unos amplificadores Alter Lansing de tubos, de válvulas, de los viejos. Y comenzamos. Entonces, este japonés fue para Estados Unidos y se compró ese equipo Alter Lansing. Se compró una consola que era 1220, que tenía 10 canales y 2 canales de monitores. Eran 2 cornetas, un bajo de 15 pulgadas y una trompeta que era un tweeter ya grande. Eso es lo que usábamos, que teníamos, nosotros de eso teníamos 4 cornetas de esas. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con el señor Espinosa. Todas las cornetas eran Alter Lansing, todas. Las cajas que tenían los 515, que era un buffer Alter Lansing, y las trompetas con el driver 290. La microfonía que él tenía era muy buena, tenía micrófonos AKG y Sennheiser, eran los que más tenía. 441, 421, eran los que tenía los Profi Power, ponía sus 2 grabadores, ya fueran de cassette o de reel, colocaba su consola, pues, que eran estas consolas UR. Entonces la salida pues la conectaba a una especie de máster y luego de ese máster iba a un distribuidor de audio. Entonces este distribuidor enviaba la señal a cada uno de los amplificadores. El primer equipo fue uno que nos vendió publicidad Ars y adquirí los equipos. Sí, era equipo Altec. Eran amplificadores de esos de la época que eran de 100 vatios, 120 vatios, una cosa así. Eran columnas, sí, columnas de sonido. Y los amplificadores que tenía Fonseca eran Zoom, que era Audiorama, Zoom. Ellos tenían unos equipos interesantes, que eran marcas Zoom o Son, S-U-N-N, que no podemos dejar nombrarlo porque esos eran los equipos, junto con las Eliminator Electro Boy, lo que más usaban para montar rápido o para un show pequeño, por ejemplo. Cuando eso teníamos amplificadores Zoom, eran como un maletín. ¿Y el control? Una consola Zoom, por cierto. O sea, la consola era Zoom y los amplificadores eran Zoom, eran marca Zoom. Había otras cajas, pero fundamentalmente ya había la Eliminator. La Eliminator durante todos estos tiempos se mantuvo. El 6 de enero de 1972 se presenta la agrupación norteamericana Tierra Rara en la Plaza de Toros de Valencia, siendo este el primer concierto masivo de una agrupación extranjera de rock en nuestro país. Yo me acuerdo que uno de los primeros conciertos que yo vi fue Tierra Rara en Valencia. O sea, era una cosa impresionante. Ellos se desplegaron ahí una compañía que creo que todavía existe, que se llamaba Showco, y armaron un equipo impresionante, por lo menos sonaba muy bien. Y claro, nosotros éramos la compensación, entonces ¿qué necesitan? No, bueno, somos 4 guitarras, y bueno, un micrófono para cada uno y un micrófono para la guitarra y tal.
Y así fue la cosa y sonamos bastante decentemente. Que fue el primer concierto que se hizo en Venezuela de grupos extranjeros en una plaza de toros. Se hizo con parte de los equipos de Audiorama, parte de nosotros pusimos cosas. Ellos trajeron el sistema. No había, en Venezuela no había nadie que hiciera eso. Ellos trajeron equipo y pidieron auxilio a Audiorama en lo que era micrófono, operación de monitores, algunas cornetas. O sea, reforzamos. Me encargué yo de la parte técnica. Estuvimos 2 días planeando y hicimos el montaje. Para mí uno de los mejores sonidos que yo he escuchado. Yo estaba operando monitores. Bueno, teníamos una consola de monitor, la consola main, la principal, la tenía el operador americano y yo estaba con un operador gringo y la consola era nuestra. Entonces él machucaba y me decía, oh, tú aquí, bebé. Y ahí le íbamos dando hasta que cuadramos monitores, eso quedó cuadrado, eso no se tocó más. O sea, fue una experiencia muy, muy buena. El 14 de enero del mismo año se realiza en los terrenos del futuro Parque Naciones Unidas en El Paraíso el primer concierto de música progresiva, evento masivo de rock al aire libre con la participación de la banda norteamericana New York Rock Ensemble y de diversas agrupaciones musicales venezolanas, cuyo refuerzo sonoro realizado por la compañía de sonido Enespi es el primero efectuado con un sistema biamplificado de sonido. El rock, o sea, cuando viene el rock aquí es que las cosas empiezan a cambiar. Gracias a ese concierto que tú tienes señalado del Rock and Roll New York Ensemble. Ese momento es muy importante. Ese es un instante importante en la música de Venezuela y en el sonido y en todo. En la amplificación de sonido, porque ahí hubo un antes y un después. Y que la gente empezó a tomar conciencia de cómo es la vaina. Y el primer concierto que hubo en Venezuela a nivel macro, que fue en los terrenos de hoy en día las Naciones Unidas en El Paraíso, que hicieron el concierto de rock en Caracas con la banda de Nueva York y una serie de grupos venezolanos. Él hizo ese concierto y eso me lo dijo él a mí en persona. Yo hice eso. Sí, eso fue Espinosa. Eso fue donde estaba el hipódromo. El hipódromo ahí en ese terreno. Ahí pusieron la banda de Nueva York. Cuando fueron a hacer el servicio, como era al aire libre, necesitaba ciertos cornetas que en ese momento que no tenía. Entonces fue que decidieron hacer o comprar cornetas suficientes para el tamaño del evento. Solamente fue hasta 1972 que vino un norteamericano, que vino y lo pusimos en contacto con unos carpinteros y se fabricaron en Venezuela 6 gabinetes de voz del teatro, estilo como los que usan los cines, o los que usaban los cines en esa época. Voz del teatro, y él trajo los horns. Al carpintero le mandaron hacer los cajones para meter las cornetas que compraron, pero entonces después eso ahí era muy abierto eso, entonces tuvieron que hacer comportamientos de eso para el asunto de que el sonido no se expandiera por allá y poder oír todo eso. Y él con unos equipos Altec Lansing hizo unas cosas muy extrañas, que me acuerdo que él me lo explicó, que a las cornetas que él tenía les puso unos accesorios alrededor de las cornetas para hacer una especie de embudo o de parlante de proyección o de trompeta de proyección para amplificar ese sonido, y así pudo cubrir ese terreno de las Naciones Unidas. Nosotros hicimos, por ejemplo, cuando vino la banda de Nueva York, le hicimos la parte del sonido en el Teatro Chacaíto primero y después se hizo en el Parque Naciones Unidas. En el Teatro Chacaíto se hizo, teníamos 2 cornetas, la voz del teatro de Altec Lansing,
colocadas en los lados del escenario. Eso fue lo único. Claro, el teatro no era una cosa muy grande, pero con eso pues fue más que suficiente para cubrir el acto. En el Parque Naciones Unidas sí se usó un poco más de equipo, porque claro, era al aire libre y necesitaba un poco más y había más gente. Entonces se hizo y empezamos a hacer las pruebas en la caseta esa que era donde estaban todos los equipos, pues. Y el monitoreo era con audífonos. Nosotros no sabíamos qué es lo que estaba oyendo el público allá, sino si lo que oíamos nosotros ahí. ¿Dónde estaba ubicada esa caseta? Atrás en la parte de atrás del escenario. No era consola, eran mezcladores igual, mezcladores conectados sin cascada y luego con audífonos. Nosotros oíamos lo que estaban mezclando y con audífonos. Ahí no sabíamos qué nivel había allá afuera ni nada de eso. Sí. Y fue la primera vez que tuvimos 2 vías biamplificadas en público, al aire libre, que fue en un festival en el año 72, donde edificaron luego el Parque Naciones Unidas. Ahí hicimos 3 días de concierto con la banda de Nueva York. Y de ahí, ese fue como si fuera un intento porque la gente tuviera más respuesta, más bajo, más respuesta de frecuencia, mejores agudos. Los primeros años de la década del 70 marcan el inicio de las presentaciones en nuestro país de grandes bandas internacionales. Aunque algunas de ellas aún giran con sus propios sistemas de sonido, ya el refuerzo sonoro de muchos de estos conciertos es realizado por las compañías de sonido venezolanas. Nosotros fuimos a hacer, con este sistema de los amplificadores fuimos a hacer James Brown en el camping de Bogotá. Y James Brown nos contrata a nosotros y él venía de Ecuador y Perú de una experiencia muy mala en sonido, venía muy mal. Y resulta que le encantó el sonido de Audiorama, de hecho nos contrata para ir a Bogotá. Ok, ahí en James Brown, en el nuevo ciclo, ¿qué equipo montaron? Puras Eliminator. En ese entonces ya teníamos capacidad, creo que montamos 8 y 8, pero si mal no recuerdo. Y bueno, él quedó fascinado y nos contrató para ir a Bogotá. Sí, en Sangre, Sudor y Lágrimas estuvimos presentes. ¿Ustedes como sonido? Como sonido. El equipo era de nosotros. ¿Qué equipo montaron ahí? No me acuerdo no me acuerdo exactamente de qué equipo. Era como que era una cuadrada de 15 pulgadas. Y yo recuerdo ahí que eso sí se le alquilaron un poco de cornetas de ese tipo, y corneta y amplificador y no sé qué. Y se trabajó con Sangre sobre Lágrimas y con Santana, ahí se llevaron un poco de corneta y eso. Santana, cuéntame de Santana. Bueno, Santana se hizo allá ellos llevaron... Yo tengo entendido que Santana giraba con su propio equipo. Sí, pero aquí se le ayudó a ellos. Solamente fue amplificación, un poco de amplificación y apoyo de corneta. Pero el fuerte del alquiler para ellos fue más que todo iluminación. En los años sucesivos continúa la llegada de artistas internacionales de rock y de habla hispana y se incrementan las presentaciones de los artistas locales. Las compañías de sonido existentes se hacen más grandes. Con una sostenida evolución en sus equipamientos sonoros y en sus métodos de trabajo y de logística, producto de la experiencia que van adquiriendo en la primera mitad de la década. Siguen surgiendo nuevas compañías y aparecen nuevos actores en el mundo del sonido, como son los operadores independientes y los técnicos freelance. Se diversifica el campo de acción para las compañías de sonido con los mítines políticos, espectáculos televisivos, ferias regionales y eventos institucionales y corporativos. Todos estos aspectos y otros de igual relevancia serán los temas que continuaremos abordando en el próximo capítulo de La historia del refuerzo sonoro en Venezuela.
esto de la banda de Nueva York. Sí, eso fue Espinosa. Eso fue Espinosa. Ese concierto lo estaba patrocinando o haciendo Copey en esa época. Yo me acuerdo que yo estaba montado en la tarima, estábamos ya arreglando las cosas, y llegó un señor, acomodadito, acabadito de peinar, de bañar y cosas así. No, se me dan todo el mundo de aquí, no sé qué cosas. Le digo, mire, un momentico. Primero, averiguo con quién está hablando. Si yo me voy, no hay sonido aquí. Porque es muy sabroso llegar acabadito de bañar. Nosotros tenemos horas trabajando aquí, ¿verdad? Y va a llegar usted a sacar todo el mundo. Ah, no, bueno, sí, entonces, ok. Entonces se hizo y empezamos a hacer las pruebas en la caseta esa que era donde estaban todos los equipos, pues. Y vino uno de los músicos que era ciego, lo llevaron ahí y dijo, mire, a él no le importa si fumo. No, si por todo fumamos. Y prendió un bicho, cuando lo empezó yo le dije, no, mire, por favor, no puedo. Encerrado ahí con aquel coroto prendido, no. Esto lo pagaron. Precisamente Deodato estaba pegadísimo con Así hablaba Zaratustra, un tema que es un tema sinfónico, y él lo convirtió en música popular. Se hace muy famoso, y estos amigos míos que estudiaban allá en la Universidad de Nueva York lo conocían, eran amigos. Se traían a Deodato para presentarlo un fin de semana en el Poliedro. Y ellos me solicitó, uno de ellos no lo voy a nombrar, buenos amigos míos, que fuera la banda municipal, y nosotros éramos muy antisépticos. O sea, yo rechacé tocar con muchas bandas que vinieron acá importantes, como el grupo Tierra Rara. ¿Por qué? Porque iban a poner una botella sobre la banda, una botella de una cola nueva que iba a salir. Y yo, eso no. O sea, después, bueno, la vida da muchas vueltas. Entonces, había muchas razones y yo lo evité, pero claro, estos eran amigos míos. Me dicen, no, Alejandro, como eran amigos míos, nosotros te vamos a tratar bien, porque esa humillación siempre, que cuando viene el grupo de afuera y tú eres un grupo importante en Venezuela, entonces te ponen siempre, te tiran al pajón, te ponen ahí de segundón y sufres las consecuencias. Tanto fue la presión que, bueno, acepté. Siendo, vamos a decir, un grupo que éramos, todos decidíamos. Yo era como el productor del grupo A la vez, aparte que era músico y compositor como Jerry Well. Entonces, claro, cuando esta gente llegó, tú sabes, con muchas influencias y además con ese ambiente, tú sabes, de las drogas, de las mujeres, todo ese mundo, estaban como locos, alojados, tú sabes, en el Hilton, todo aquello. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando se pauta el examen, el ensayo general, el día anterior, tú sabes que primero ensaya el grupo que va a ir de segundo, o sea, de último, y después ensaya el grupo para dejar el set, porque antes los sets no eran automatizados. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que estábamos esperando por ellos para el ensayo, y el teatro, el Poliedro, es una entidad pública que tiene sus horarios. Entonces, claro, cuando llegaron metieron 2 Porsche en el Poliedro, con las mujeres, llegaron totalmente rascados. Y claro, llegaron tarde, y entonces, como yo era en el grupo de Deodato, fueron los únicos que ensayaron. Entonces, claro, el setup quedó para ellos. Y además que todos los tirros donde aparecían los nombres, snare drum, keyboard, o sea, todo en inglés, y nosotros no aparecíamos en ninguna parte. Claro, al otro día, cuando arranca, que no pudimos ensayar, arranca el grupo de nosotros, aquello sonó un desastre. No solo un desastre, sino que ellos llegaron tarde otra vez y el técnico empezó a cambiar cables. Me acuerdo, los cables de Canon de microfonía, y bueno, quitaban y los ponían, ¡pam! ¡Pum! ¡Pum! Todo eso se oía por todo el Poliedro. Las distorsiones, los tipos, o sea, arreglando los equipos, haciéndose, y nosotros tocando. Aquello fue un desastre. Para mí eso fue el trauma más grande artístico que tuve en mi vida. Ver aquello que era un grupo que tenía tanto prestigio, que yo había cuidado tanto, que hasta teníamos nuestro propio equipo de sonido, teníamos nuestro propio estudio, todo,
Y como yo había insistido en que no fuéramos a tocar, y todos me presionaron, los músicos, que sí. Entonces, claro, la rechera y la frustración fue tan grande que cuando termina el concierto, que además tengo imágenes que no puedo olvidar, todos ellos contentos, y las mujeres, y todos gritándome, Alejandro, vámonos para la discoteca La Lechuga a celebrar, y yo, tú sabes, yo no voy a... Y entonces hablé con los ingenieros venezolanos, estaba Fonseca, todos ellos, y creo que estaba Jimmy Cox también ahí y todo, y le dije, mira, vamos a reunirnos en una arepera, en vez de la discoteca La Lechuga, vamos a reunirnos en la arepera en la Mercedes. Y ahí vamos, yo quiero planificar algo, no sé. Y por cierto que antes de irme, veo que hay un teléfono de eso, CanTV, pues, y pregunto por el director del Poliedro, no estaba ahí, pedí el teléfono, me lo dieron y hablo con el tipo. Y el tipo era el esposo de Morela Muñoz, una cantante famosísima venezolana, soprano, una mujer muy distinguida, murió, él también. Él es un tipo muy reconocido, un intelectual, y yo le cuento, mira, esto va contra nosotros, los músicos, los venezolanos, mira lo que nos han pasado, todo esto. Y el tipo, yo le dije, mire, yo le voy a pedir un favor a usted, permítame poder entrar aquí a las 6 de la mañana. Y yo vengo con toda mi gente. Y hicimos los planes ahí en la arepera, a las 6 de la mañana estábamos ahí. Y modificamos todos los setups. Pusimos toda la microfonía, todo perfecto para nosotros. No solo eso, me acuerdo clarito los tirros, Alejandro, Jerry Well, conga, bongo, güiro. Y claro, y cuando arrancamos el concierto la cosa sonó fino, que perfecto. Y la gente, el segundo fue un éxito total. Y bueno, nosotros emocionados. Cuando nos bajamos en la tarima y entró Deodato, bueno, te podrás imaginar. El tipo, cuando yo lo veía, volviéndose loco, el gringo que estaba arrancado, que no sabía qué hacer, no entendía nada porque él pensó que lo tenía seteado el mismo setup que había dejado esa noche, la noche anterior, que yo se la cambié toda a las 6 de la mañana. A las 6, yo nunca salí del Poliedro, comí ahí, me acuerdo que me afeité y todo, no salimos de ahí, nos quedamos pegados ahí en el Poliedro, los músicos, y tuvieron que parar el concierto, pararlo, y empezar 1, 2, 3, aló, así, maestro, con 10.000 personas. Chequeo micrófono por micrófono, cableo por cableo, las cajitas, todo, bueno, todo lo habíamos modificado. Entonces, claro, me dio una gran satisfacción porque yo he oído muchos cuentos parecidos. A Ilan le pasó con Queen, porque Ilan era el grupo de soporte, todavía no era Ilan, era el grupo Melao. Le pasó lo mismo y yo se lo advertí. Usted no estudia, no hagas eso que te van a pisar. Pero yo tuve vamos a decir, la satisfacción de que en el retruque ganamos. Y después los tipos no lo reconocieron y nos fueron a visitar el estudio y todo, allá a Gavilán de Traeratillo. Y la culpa se la echaron al ingeniero de sonido. Hicimos buena amiga con los músicos. Y se reconocieron que el ingeniero de ellos había sido el que había hecho todo el complot de todo eso. Así son las cosas.